Actividad número 3 del nivel 4. Herramientas para crear objetos virtuales de aprendizaje. Aquí vamos a ver algunas indicaciones generales, no una guía de cómo crearlos, sino unas indicaciones generales de las herramientas o de los aspectos a tener en cuenta para crear un objeto virtual de aprendizaje. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué es un objeto virtual de aprendizaje? Un objeto virtual de aprendizaje es un conjunto de recursos autocontenibles y reutilizables que tienen un propósito educativo y están constituidos al menos por 3 componentes internos: contenido, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. ¿Qué quiere decir todo esto? Que un objeto virtual de aprendizaje, un OVA, es un recurso, es un objeto que tiene un compendio de varios recursos digitales. Ese compendio de varios recursos educativos digitales deben tener una finalidad educativa, ¿ya? Y esa finalidad educativa, hablábamos que los recursos educativos digitales tienen como unos elementos, unos componentes. ¿Qué son? Deben tener unos contenidos, deben tener unas actividades de aprendizaje, deben tener una evaluación y deben tener unos objetivos de aprendizaje claramente establecidos. Aquí vemos que recordamos los 4 elementos que ya habíamos visto anteriormente, que debe tener un recurso educativo digital. Entonces, todo recurso educativo digital debe tener una intencionalidad y una finalidad enmarcada dentro de una acción educativa. Y cuando hablamos de digital, hablamos de que sean recursos que estén en medio electrónico, es decir, que lo tengamos en la web, que lo tengamos en el computador, que sea de forma digital, de forma electrónica, no análogo, no documentos que por ejemplo hicimos unas fichitas en cartulina, eso no es digital, eso es análogo. Entonces, cuando hablamos de digital, hablamos de todo lo que tiene que ver con la utilización de herramientas electrónicas, ¿ya? Entonces, los elementos ya se los había dicho anteriormente, tiene que tener unos objetivos que se va a aprender, unos contenidos, unas actividades de aprendizaje y una evaluación y contextualización, ¿ya? Entonces, todos los recursos educativos digitales deben almacenarse a través de metadatos. ¿Qué son los metadatos? Metadatos son como palabritas clave que nos permiten almacenar, identificar y recuperar información cuando guardamos un recurso educativo digital, ¿ya? Y esas palabras claves deben contener o deben dejar claramente establecido cuáles son los objetivos de aprendizaje, el contenido informativo, la evaluación y las actividades de aprendizaje. Es decir, son, por ejemplo, si yo voy a hablar de ecuaciones lineales, ese es mi contenido informativo, entonces yo voy a colocar como palabras, como metadato, ecuaciones lineales, porque esa es una palabra clave que marca claramente cuál es la intencionalidad pedagógica del recurso, ¿ya? OVAs como mediadores de aprendizaje. Computadores para Educar les ofrece una herramienta que se llama la caja de herramientas didácticas y pedagógicas. En la caja de herramientas didácticas y pedagógicas, que es una serie, un compendio de recursos o de direcciones que nos permiten acceder a recursos que podemos utilizar en el aula o en nuestro quehacer pedagógico. Aquí nos establecen primero tenemos que tener en cuenta cuál es el rol del docente. Entonces, en esta cajita de herramientas ustedes encuentran el rol de docente. Por ejemplo, nosotros como docentes debemos elaborar una planeación adecuada. Para orientar a los estudiantes en la construcción de aprendizajes significativos. Planear para cubrir necesidades de aprendizaje de los educandos, no para el recurso tecnológico. Ese es, por ejemplo, uno de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, debemos tratar de que nuestras clases estimulen la curiosidad y creatividad del alumnado.
para desarrollar procesos de aprendizaje flexibles, reflexivos, críticos, dentro y fuera del aula. Entonces, ese es como el rol del docente, lo que nosotros buscamos. Y nosotros lo que también buscamos es promover el uso de tecnologías de la información y la comunicación en actividades cotidianas del aula. Entonces, ¿qué se busca con ello? Que el docente dinamice las prácticas educativas. Entonces, al dinamizar eso, hay una innovación de los procesos de enseñanza. Y eso es lo que buscamos, que los estudiantes aprendan de una forma lúdica, de una forma creativa, ¿ya? Y que se estimulen todas sus habilidades o todas sus potencialidades. Entonces debemos tener en cuenta que debemos cumplir o debemos lograr 5 aspectos clave. Primero es que tenemos que prepararnos, ¿ya? Prepararnos. Lo segundo es explorar, debemos conocer el recurso que vamos a socializar o que vamos a utilizar. ¿Qué es lo tercero que debemos hacer? Debemos identificar los materiales, los equipos, los recursos que necesitamos para poder implementar el uso de tecnologías en el aula. Entonces, ¿qué también debemos buscar? Estimular que el trabajo colaborativo. Y por último debemos construir ambientes de aprendizaje que sean divertidos, que den la oportunidad de descubrir nuevas emociones, de redescubrirnos como profesores, que permitan a los estudiantes solucionar conflictos de nuevos escenarios. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos a través de la implementación de recursos educativos digitales en el aula. Entonces, aquí en la caja de herramientas encontramos una serie de direcciones web o de herramientas con su respectiva descripción de cómo podemos utilizarlo. Por ejemplo, tenemos la de mapas conceptuales, entonces nos permite representar gráficamente ideas, conceptos sobre cualquier tema, ¿ya? Y entonces estas son 3 herramientas que sirven para eso, para crear mapas conceptuales. Igualmente, por ejemplo, esta herramienta nos permite crear fichas de lectoescritura, ¿ya? Entonces ahí está la dirección web y ustedes simplemente toman la dirección web, van a su página de internet, entonces pegamos la dirección web, ya, por ejemplo, para creación de una revista escolar, entonces nos recomiendan, por ejemplo, los Publisher y Scriptview, pero ustedes pueden buscar otras herramientas o otras páginas que se adecúen mejor al contexto que ustedes están. Por ejemplo, los que no tenemos internet podemos utilizar Publisher perfectamente. Los que tenemos conexión a internet o que nos gustaría que la revista de los muchachos, aunque no haya conexión a internet, pero nosotros la creamos, por ejemplo, en Word o en PowerPoint, pero queremos que esté en línea, entonces la podemos hacer desde el escritorio, desde el computador. Le podemos pedir a los estudiantes que la guarden en una memoria y les decimos que vayan a un internet o yo como docente la puedo publicar de Calameo, y entonces ellos pueden ver su revista desde cualquier parte. Entonces es buscar como las estrategias también para hacer visible lo que hacen los estudiantes en caso de no tener una buena conectividad en la institución educativa. Para la creación de recursos educativos digitales hay mucho material que podríamos tener en cuenta, o podríamos hacerlo en muchas herramientas. Por ejemplo, en este caso nosotros recomendamos algunas como JClip, Edilin, Cuaderni, pero nosotros aprendimos también en este diplomado que nosotros debíamos buscar aquellas que se adaptaran mejor a nuestras necesidades. Ya, este es para crear el uso de herramientas, reconocimiento del uso de algunas herramientas. Entonces ya nosotros creamos las OVAs desde la realidad de nuestra institución, cuáles son más pertinentes. ¿Ya? Entonces, buena tarde.